Muy buenas noches. El reporte de mi compañero Israel Aldave y agradezco enormemente a Pedro Miguel, periodista, escritor que nos acompaña aquí esta tarde como cada jueves. Pedro Miguel, qué gusto saludarte hoy que se está haciendo una celebración en el Zócalo por 200 años de República, el primer presidente Guadalupe Victoria y todo esto en el marco de poquitos días más de una semana de la presidenta Claudia Sheinbaum en el encargo que los mexicanos le conferimos en las urnas el 2 de junio y con esto pues también el encargo de hacer más públicas las empresas energéticas de nuestro país, la soberanía energética y la funcionalidad y eficiencia de estas pues importantes y estratégicas dependencias de gobierno. ¿Cómo estás, Pedro? Es correcto, querido Juan, muy bien, muy contento. Gran presidente Guadalupe Victoria, gran dirigente, caudillo insurgente, y finalmente el consumador de lo que se empezó a esbozar en 1810, ¿no? Que sin duda pues estaba teñido por un tinte plebeyo, republicano, igualitario. Imagínate, fundador de los tres poderes, Pedro? Ni más ni menos, así es, sí. Eh, bueno, mira, yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo en el sentido de recuperar para la nación instituciones como Pemex y como la Comisión Federal de Electricidad, que hay que recordar que la reforma energética de Peña Nieto de 2013-2014 fueron convertidas o fueron puestas en una lógica de supuesta rentabilidad. Les pusieron empresas productivas del Estado para descuartizarlas, porque en realidad su productividad se vino abajo, ¿no? Cuando se convirtieron en empresas productivas del Estado, se cayó la productividad porque las despedazaron, las dividieron, las separaron. Imagínate, las separaron entre gerencias que estaban obligadas por ley a competir entre sí y que no se podían compartir información No, de ese tamaño, bueno. ¿no? Las O sea, desmantelaron además, Pedro Miguel, y llevaron a que en México, que es un país productor de petróleo, tuviésemos que pagar carísimos, pero carísimos precios por las gasolinas debido a que se importan, porque acabaron con las refinerías, entre otras cosas. acabaron con las refinerías, prometieron que iban a bajar las gasolinas, los combustibles, las tarifas eléctricas, en realidad se incrementaron. Pero fíjate, lo más escandaloso es que prometieron que iban a venir inversiones en masa, no llegó nada más. Llegaron muy pocas inversiones. Actualmente, en el caso de Pemex, por ejemplo, los privados están produciendo abajo del 10% de la producción Uh-huh. total, y se dedicaron a especular con las concesiones, con las zonas, con los lotes que les concesionaron, se dedicaron a revenderlos. Es decir, fue una inmundicia que le ha costado mucho al país y que no puede ser totalmente revertida, pues porque las condiciones económicas nacionales y mundiales y políticas no dan para simplemente abrogar esa reforma energética. Entonces, lo que se ha logrado ahora es tremendamente importante, que es tomar a estas dos entidades y devolverlas al sitial fundacional cardenista de ser mecanismos impulsores del desarrollo nacional y del bienestar social. No hay que olvidar que la Comisión Federal de Electricidad fue fundada por el general Cárdenas para darle electricidad a poblaciones y localidades que no le interesaban a la iniciativa privada porque no eran rentables. Uh-huh. Entonces, creo que es muy significativo. Veo que hay un defecto en la aprobación de esta iniciativa de reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales por Sí. el Pleno de la Cámara de Diputados, y es que le quitaron un párrafo que a mi juicio era crítico y crucial, ¿Cuál es ese, que Pedro? era encomendarle la transición energética al Estado. Uh-huh. Eh,
creo que es un error porque la transición energética siempre ha sido el caballo de batalla ideológico de las grandes corporaciones energéticas transnacionales y nacionales. Sí. Siempre su discurso ha sido que el Estado contamina, que genera energías sucias, que puro combustible fósil y que la CFE trabaja con carbón, lo cual tiene mucho de mentira, ¿no? Uh-huh. Porque la generación eléctrica en México se hace el 6% con carbón, pero en Alemania ha llegado a estar en el 60%. Sin duda. La impoluta y ecologista Alemania, ¿no? En Estados Unidos es enorme el uso del carbón, en fin. A mí sí me parece que constitucionalmente debiera garantizarse una transición energética soberana, porque no se trata nada más de poner paneles solares y generadores de viento. Se trata de garantizar que esa transición, que es sin duda necesaria e indispensable, tenga un sentido nacional y tenga un sentido social. Creo que esto se quedó fuera. Ojalá que el Senado pueda corregirlo. Y habrá posibilidad de corregirlo, Pedro Miguel. Decía el presidente López Mateos que ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos y que solo un traidor entrega su país a los extranjeros, que los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país y que cuando un gobernante extranjero le preguntaba si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o de la electricidad, le respondía que nos estamos independizando de las invasiones extranjeras, esas que vaciaron al país. Pedro, la discusión sigue en el aire y yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Juan, es un gusto y un placer, y no te fríes mucho en el Zócalo porque la temperatura está muy baja. No, hombre, hay calor humano, Pedro. Te abrazo fuerte. Contribuyo a ese calor con un abrazo para ti y para el auditor. Volvemos.